Colonia Libertad. Hace años me contaron historias que parecían leyendas urbanas, pero que dejaban una marca imborrable en la mente. Mi primo, siempre reacio a hablar de lo inexplicable, me relató una experiencia que lo había dejado al borde del delirio. Había rentado una casa en la Colonia Libertad, en Tijuana. Y desde el primer instante se percibía un ambiente opresivo y cargado de presagios. Según me dijo, en las madrugadas se escuchaban pasos que recorrían los pasillos sin cesar. Una noche, mientras intentaba dormir, se despertó con el sonido de pasos arrastrados y, al asomarse a la cocina, vio a una mujer de pelo largo, de mirada vacía y espectral. Intentó salir, pero la puerta se negó a abrirse. Solo cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las ventanas, pudo liberarse de esa prisión de terror, huyendo sin mirar atrás. Esa historia se incrustó en mi mente y, con el tiempo, se fue convirtiendo en una obsesión. No podía dejar de pensar en esa casa y en la inexplicable presencia que parecía habitarla. Impulsado por una mezcla de escepticismo y curiosidad morbosa, decidí conocer por mí mismo aquel lugar del que se decían tantas cosas. Durante meses, investigué sobre la Colonia Libertad y los misterios que albergaba. Encontré testimonios dispersos de vecinos que mencionaban ruidos inexplicables, sombras que se deslizaban por las paredes y una atmósfera densa, casi tangible, que oprimía a cualquiera que se acercara. Esa información, aunque fragmentaria, encendió en mí el deseo de experimentar lo que mi primo había vivido y, a la vez, de descubrir si había algo más allá de la imaginación y las leyendas. Una noche sin luna, tomé mi viejo auto y conduje por calles desiertas hasta llegar a la dirección de la casa en cuestión. El ambiente era lúgubre y el silencio, profundo, solo roto por el murmullo distante del tráfico en otras partes de la ciudad. Al llegar, me enfrenté a un edificio deteriorado, con paredes desconchadas y ventanas opacas que parecían esconder secretos oscuros. No hubo duda, la atmósfera era la misma que describían los relatos. La casa emanaba un aura de abandono y desolación, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón olvidado de Tijuana. Decidí entrar. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió mi espalda. El interior estaba sumido en la penumbra, y cada paso que daba resonaba en el silencio como un eco de advertencia. La casa parecía haber sido testigo de episodios inenarrables. Cada rincón, cada grieta en la pared, contaba una historia de abandono y dolor. Con la linterna en mano, avancé lentamente por el pasillo principal, sintiendo que una presencia invisible me observaba con impaciencia. A medida que la noche se profundizaba, comencé a notar detalles perturbadores, el crujido de la madera bajo mis pies, el murmullo del viento que se colaba por las rendijas y, de repente, el sonido de pasos que no podían pertenecer a mi sola figura. Mis sentidos se agudizaron y mi corazón latía con fuerza desbocada. Caminé hacia la cocina, atraído casi irremediablemente por una fuerza que no comprendía, recordando la historia de mi primo. Cada paso me acercaba a un abismo de incertidumbre. Fue allí, en la cocina, donde sucedió lo inesperado. Al llegar, la penumbra se hizo casi insoportable. El aire estaba cargado de un frío inhumano y la luz de mi linterna parecía rehuir ciertos rincones, dejando ver sombras que se movían con lentitud. Entonces, de la nada, la vi, una figura femenina, de pelo largo y oscuro, que permanecía inmóvil en medio de la estancia. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, aunque vacíos, destilaban una tristeza infinita y una desesperación que helaba la sangre. La presencia no emitía palabra ni grito, pero su sola existencia hablaba de un tormento profundo. Me paralicé en el lugar, incapaz de moverme. El terror me atrapó, y en ese instante comprendí que lo que había visto no era fruto de mi imaginación. La mujer parecía estar esperando a algo, o a alguien, y yo, por pura coincidencia, había irrumpido en su morada. Sin saber cómo reaccionar, di un paso atrás y traté de retirarme, pero al dirigirme hacia la puerta, un fenómeno inexplicable ocurrió. La salida se convirtió en una trampa. La puerta se negó a abrirse, como si una fuerza invisible la mantuviera sellada. El pánico comenzó a invadirme y mis pensamientos se nublaron con la sensación de estar atrapado en un escenario de pesadilla. Durante lo que parecieron interminables minutos, la casa se llenó de sonidos inhumanos,
pasos resonaban en diferentes direcciones. El murmullo de voces que no tenían origen claro y el crujido siniestro de objetos que se desplazaban por sí solos. Cada rincón parecía cobrar vida con recuerdos de sufrimiento y angustia, y la presencia espectral en la cocina permanecía inmóvil, como si vigilara mi impotente lucha por escapar. El ambiente se volvió tan denso que respirar resultaba casi doloroso, y el eco de mis propios latidos parecía burlarse de mi fragilidad. La noche avanzaba y mi desesperación crecía en sincronía con la oscuridad. Con el transcurrir de las horas, empecé a sentir como si la casa me hablara en un idioma olvidado, llenándome de imágenes perturbadoras y recuerdos que no eran míos. La sensación de ser observado se intensificó, y cada sombra que se movía en la periferia de mi visión se transformaba en una amenaza latente. En esos momentos de terror absoluto, llegué a cuestionar la realidad de lo que estaba viviendo, debatiéndome entre la lógica y lo inexplicable. El miedo se convirtió en mi única compañía y, en un instante de lucidez, recordé la historia de mi primo y comprendí que el destino parecía querer repetir su macabra lección conmigo. Las horas parecían estirarse sin compasión y yo, inmovilizado por el terror, me debatía entre el instinto de huir y la necesidad de entender aquella presencia que, de alguna manera, me absorbía en su melancolía y furia. La figura en la cocina no se movía, pero su sola existencia impregnaba el ambiente de una tristeza abismal, como si estuviera condenada a revivir un tormento eterno. Finalmente, cuando ya casi perdía toda esperanza, el horizonte comenzó a teñirse de un leve resplandor. Los primeros rayos del amanecer se colaron por las rendijas de la vieja casa, y con ellos llegó un cambio sutil en la atmósfera. La opresión que me había aprisionado durante la noche comenzó a disiparse y, casi como por arte de magia, la puerta se abrió lentamente. Sin pensarlo, corrí hacia la libertad, dejando atrás aquel lugar maldito y la imagen incesante de aquella mujer que, en silencio, parecía suplicar por redención. Afuera, el aire frío del amanecer me golpeó con la fuerza de la realidad y la experiencia se grabó en mi mente con la claridad de un recuerdo imborrable. Durante semanas, el horror de aquella noche me persiguió en sueños y en mis momentos de vigilia. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir la soledad de la casa, el eco de los pasos y la mirada vacía de la mujer espectral. Me sumí en un silencio reflexivo, tratando de encontrar algún significado en lo ocurrido, pero las respuestas se perdían en el abismo del miedo. Desde entonces, he evitado adentrarme en lugares con historias de ultratumba y he aprendido que algunas leyendas encierran una verdad demasiado oscura como para ser ignorada. La experiencia vivida en esa casa de la colonia Libertad me marcó de por vida y me obligó a enfrentar la posibilidad de que, en algún rincón de este mundo, lo inexplicable puede hacerse realidad. Cada vez que paso cerca de esa zona, el recuerdo de aquella noche regresa con la fuerza de un golpe inesperado, y me pregunto si alguna vez podré olvidar la presencia de aquella mujer, o si su sombra estará siempre presente, esperando en el umbral de la oscuridad. Ahora, al rememorar aquella noche, me doy cuenta de que no se trataba simplemente de un caso aislado de fenómenos paranormales. Fue un encuentro con algo más antiguo y siniestro, una presencia que ha habitado las entrañas de la casa mucho antes de que nosotros pusiéramos pie en ella y que seguirá aguardando, en silencio, el momento en que otra alma se aventure en su territorio prohibido. Esa experiencia me enseñó que hay lugares en este mundo donde el miedo y el dolor se entrelazan de tal forma que logran marcar el espíritu, dejando cicatrices invisibles pero imborrables. Hoy, mientras escribo estas líneas, la memoria de aquella noche se mezcla con la incertidumbre de lo que es real y lo que es fruto de la mente. Sin embargo, la sensación de haber sido testigo de algo genuinamente aterrador permanece intacta. No soy de los que se dejan llevar por cuentos sin fundamento, pero en la quietud de la madrugada, en aquella casa de la colonia Libertad, comprendí que hay sombras que trascienden el tiempo y la razón. Esa noche, el miedo se volvió tangible y el eco de los pasos, junto a la figura de la mujer de pelo largo, se grabaron en mi ser de forma irrevocable. Nunca sabré si lo que viví fue una manifestación de algún espíritu en pena o simplemente un reflejo de mi propia fragilidad. Lo cierto es que aquella experiencia me cambió para siempre, y aún hoy, cada vez que la noche se cierne con su manto oscuro, siento en el aire la persistente presencia de lo inexplicable,
recordándome que en algún rincón olvidado de Tijuana, las sombras de libertad continúan acechando en silencio. El acecho. Crecí en un rancho en las afueras de Tijuana. Siempre escuchamos de la sombra, un ser alto que acechaba a los animales. Una noche, la vimos en el corral. No tenía cara, pero nos sonrió. Al día siguiente, las vacas aparecieron muertas, sin sangre en sus cuerpos. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, como una herida que el tiempo no logra cicatrizar. Desde muy pequeño, el rancho fue mi mundo y mi refugio, pero también el escenario de leyendas que parecían cobrar vida en la penumbra. La voz de los mayores, con tono sombrío y pausado, relataba historias de espíritus errantes y de presencias que se alimentaban del miedo de quienes se atrevieran a mirar demasiado allá donde la oscuridad imperaba. Durante años, mis noches se llenaron de inquietud, de esa sensación punzante de ser observado desde rincones inexplorados. Sin embargo, nada me preparó para la cruda realidad que viviría aquel fatídico encuentro. Aquella noche, el cielo se mostró encapotado y la tormenta amenazaba con devorar la última luz del día. En el silencio casi absoluto del rancho, solo se oía el golpeteo rítmico de la lluvia sobre el techo del granero. La atmósfera se tornaba densa, cargada de una energía que helaba la sangre. Mientras recorría el corral en busca de las vacas, mis pasos parecían resonar en un espacio suspendido entre el sueño y la vigilia. De pronto, mis ojos se toparon con una figura que no pertenecía a este mundo, alta, desgarbada, con una silueta difusa que parecía fusionarse con la oscuridad. En ese instante, mi corazón se aceleró y el miedo se adueñó de cada fibra de mi ser. La figura se detuvo en el umbral y aunque no pude distinguir rasgos, su presencia era abrumadora. Recuerdo vívidamente cómo, en medio del silencio abrumador, aquella entidad inclinó levemente su figura y, de una forma que desafiaba toda lógica, me mostró una sonrisa inquietante. Una sonrisa carente de humanidad, tan escalofriante como la idea de que algo inexplicable se hubiera infiltrado en mi realidad. Con un estremecimiento que parecía no tener fin, retrocedí despacio, arrastrando mis pies como si la mismísima fuerza del terror quisiera impedirme avanzar. El amanecer no trajo consigo alivio, sino un panorama aún más perturbador. Al salir al corral, me encontré con una escena que parecía sacada de una pesadilla. Las vacas, que hasta hace poco pastaban con naturalidad, yacían inmóviles sobre la tierra, sus cuerpos fríos y sin un solo rastro de sangre. El horror de esa imagen se mezclaba con la incertidumbre de no poder comprender lo sucedido, y cada minuto que pasaba sentía que la sombra de aquel ser sin rostro se extendía, impregnando cada rincón del rancho. En los días siguientes, el ambiente cambió radicalmente. La atmósfera se volvió asfixiante y cada rincón de la propiedad parecía ocultar un secreto oscuro. La misma tierra en la que pisábamos se mostraba agrietada y triste, como si hubiera perdido la esperanza en el calor del sol. Durante largos paseos en la penumbra de la tarde, observaba cómo las sombras se alargaban y se transformaban en figuras amenazadoras. Era inevitable sentir que algo acechaba, aguardando el momento preciso para reclamar lo que creía suyo. La experiencia me llevó a adentrarme en la historia y en las leyendas locales. Empecé a indagar en antiguos archivos y a conversar con los ancianos del lugar, quienes recordaban con voz queda episodios similares a mi encuentro. Muchos mencionaban historias de desapariciones y de animales que encontraban su final de forma macabra, como si una fuerza invisible se hubiera llevado la esencia misma de la vida. Entre todos esos relatos se repetía la existencia de la sombra, una presencia oscura que parecía surgir de tiempos inmemoriales para castigar, en silencio, a los que osaban desafiar el orden natural. La obsesión por descubrir la verdad me consumió. Sin poder dormir, mis noches se llenaron de pesadillas en las que revivía aquella fatídica escena, la figura inhumana, la sonrisa perturbadora y el frío paralizante de aquel encuentro. La soledad se volvió mi única compañía y el rancho, que alguna vez fue sinónimo de seguridad, se transformó en un escenario donde la línea entre la realidad y la alucinación se desdibujaba. Cada ruido, cada susurro del viento se convertía en una amenaza latente. La sombra parecía acechar desde cada esquina como un recordatorio constante de que el mal puede manifestarse de formas insospechadas.
Una noche decidí enfrentar mi terror. Armado con una linterna y una determinación nacida de la desesperación, me adentré nuevamente en el corral, buscando respuestas en medio de la oscuridad. La luna, oculta tras nubes densas, apenas lograba iluminar el camino y el aire estaba cargado de un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Caminé lentamente, sintiendo como el peso del pasado se posaba sobre mis hombros. En el momento en que llegué al lugar exacto donde aquella presencia se había materializado, el ambiente se volvió aún más opresivo. Fue entonces cuando la vi de nuevo, de pie en medio del corral, inmutable y perturbadora. No pronunció palabra alguna, solo me observó con esa sonrisa inhumana que parecía decir que el terror era algo inevitable, un destino sellado que nadie podría cambiar. El tiempo pareció detenerse. No pude moverme y cada segundo se alargaba en una eternidad de angustia. La figura se quedó inmóvil, como si estuviera midiendo mi alma, y en ese instante comprendí que lo que había presenciado no era fruto de mi imaginación, sino la manifestación de un horror que iba más allá de la comprensión humana. Con dificultad, reuní el valor para retroceder, sintiendo que cada paso me alejaba solo un poco de la presencia, pero que, de alguna manera, ésta siempre permanecía cerca, acechándome en el silencio de la noche. El terror se convirtió en mi compañero inseparable. Los días transcurrieron con la sensación de estar viviendo entre dos mundos, el cotidiano y el de la sombra, ese otro lado de la realidad que se manifestaba en forma de pesadilla. La rutina del rancho se vio interrumpida por ruidos inexplicables, sombras que se movían sin causa aparente y una atmósfera de desesperanza que parecía anunciar que el horror no había hecho más que comenzar. Cada amanecer traía consigo una nueva dosis de incertidumbre, y cada crepúsculo era un recordatorio de que lo desconocido estaba siempre al acecho, esperando el instante en que la oscuridad se adueñara por completo. En mis pesquisas, hallé referencias a antiguos rituales y creencias que sugerían que ciertas presencias podían permanecer entre nosotros, como un eco de castigos pasados o de almas en pena que no habían encontrado descanso. La idea de que mi propia existencia pudiera estar ligada a esa maldición ancestral me llenaba de una angustia incontrolable. La sombra, con su enigmática sonrisa y su aura perturbadora, se había convertido en la encarnación de ese terror ineludible, una marca imborrable que ahora definía mi realidad. A lo largo del tiempo, el rancho se transformó en un testigo silencioso de mi desesperación. Los muros de la vieja casona parecían susurrar secretos prohibidos y el crujido de la madera en la oscuridad me recordaba constantemente que, en cada sombra, se escondía algo que no podía explicarse. Mis intentos por retomar una vida normal se veían frustrados por la persistencia de aquella presencia. La sombra se había convertido en un recordatorio perenne de que hay fuerzas en este mundo que escapan a la comprensión y que, a veces, el horror se esconde en los detalles más insignificantes. Hoy, al escribir estas líneas, mi voz tiembla al recordar cada instante de aquel encuentro. El miedo, tan real y palpable, sigue anidado en lo más profundo de mi ser, y cada noche, al cerrar los ojos, la imagen de aquella silueta sin rostro y su inquietante sonrisa se cierne sobre mí como una sombra indeleble. No puedo afirmar con certeza cuál fue el origen de aquella presencia ni si alguna vez dejará de acechar en las fronteras de mi existencia, pero lo que sí sé es que la realidad y la leyenda se han entrelazado de forma irrevocable en mi vida. He aprendido, con dolor y resignación, que hay horrores que no se pueden explicar ni combatir con la razón. La sombra es la prueba viviente de que en este mundo existen fuerzas que se alimentan del miedo y de la incertidumbre, y que, a veces, nuestro destino está marcado por encuentros que nos arrastran a un abismo del que parece no haber escapatoria. Cada nuevo día es una lucha contra la desesperación, cada noche un enfrentamiento con aquello que se oculta tras el velo de la normalidad, listo para resurgir y recordarme que la verdadera pesadilla es vivir sabiendo que, en algún rincón oscuro de Tijuana, la sombra siempre acecha. Hoy mi existencia se define por esa constante tensión, por la sensación de estar atrapado entre la luz del día y el terror de la noche. No hay consuelo en los recuerdos ni en la rutina, solo la certeza de que el horror se esconde en lo cotidiano, aguardando el momento en que el silencio se quiebre y la oscuridad se haga dueña de mi destino. Esta es la cruda verdad de una vida marcada por el acecho incesante de lo inexplicable, una verdad que nadie debería conocer, pero que en mi caso se ha vuelto tan real como el latido de mi propio corazón.
Al dejar plasmadas estas palabras, mi única esperanza es que mi relato sirva de advertencia a quienes se atrevan a explorar los rincones oscuros de este mundo. No se trata de una simple leyenda urbana, sino de una experiencia vivida en carne propia, un testimonio de que hay sombras que jamás se desvanecen y de que, a veces, el terror se convierte en la única realidad inmutable en un universo plagado de incertidumbres. La sombra, con su enigmática sonrisa y su presencia implacable, sigue siendo la huella indeleble de un encuentro que cambió mi existencia para siempre. Hoy, mientras escribo, siento como la penumbra se cierne nuevamente a mi alrededor, recordándome que en cualquier momento, en cualquier sombra, podría volver a aparecer. Y es esa certeza la que me mantiene en un estado constante de alerta, sabiendo que el horror, a veces, es demasiado real para ser ignorado o comprendido por la mente humana. Esta es mi historia, una historia de terror y suspenso, de encuentros que desdibujan la frontera entre lo real y lo inimaginable. Una historia que, a pesar de haber transcurrido el tiempo, sigue viva en cada latido y en cada noche en vela, marcándome de una forma que ni siquiera la luz del día logra disipar. Porque en algún lugar, en las sombras de Tijuana, la sombra sigue acechando, siempre dispuesta a recordarme que hay fuerzas en este mundo que trascienden nuestra capacidad de entender, y que el verdadero terror reside en aceptar que algunas presencias no se pueden combatir, solo soportar su ineludible acecho. El callejón del llanto. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer, cuando la oscuridad parecía haberse adueñado de cada rincón de Tijuana y mi corazón se llenó de un terror inexplicable. Siempre había oído hablar de un callejón en el centro, un lugar del que se contaban historias que rozaban lo imposible. Según decían, en ese estrecho pasaje se oía el sollozo incesante de una mujer, un lamento que parecía provenir de las profundidades del dolor humano. Esa noche, movido por una mezcla de curiosidad y un impulso irracional, me aventuré hacia ese lugar maldito. Mientras caminaba por las calles semi-iluminadas, notaba cómo el ambiente se tornaba más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de un presagio oscuro. El murmullo lejano del tráfico y el bullicio cotidiano parecían desvanecerse a medida que me acercaba a mi destino. De repente, en medio de la penumbra, distinguí la silueta de una figura femenina vestida de negro. Sin pensarlo, me acerqué con la intención de ayudarla, aunque en el fondo sabía que aquello iba más allá de la comprensión humana. En cuanto extendí mi mano para tocarla, una fuerza invisible me hizo perder el control. Mi cuerpo se quedó rígido, inmovilizado por un pánico helado que se apoderó de cada fibra de mi ser. Fue en ese instante cuando escuché, con claridad escalofriante, el sollozo desgarrador de la mujer. Su llanto llenaba el callejón, resonando en la oscuridad y haciendo eco en mi mente. La parálisis que me embargó parecía prolongarse eternamente, y cada segundo se convertía en una eternidad de sufrimiento y desconcierto. La experiencia me dejó marcado de una forma que aún hoy me resulta difícil de comprender. Cuando por fin el primer rayo de la madrugada disipó la negrura de la noche, la presencia había desaparecido, y solo quedaba el silencio y el recuerdo de un dolor inhumano. Durante días posteriores, el recuerdo de aquella noche se transformó en una obsesión. No podía apartar de mi mente la imagen de aquella figura sombría y el eco interminable de su lamento. Empecé a preguntarme quién era realmente aquella mujer y por qué su sufrimiento parecía haber quedado atrapado en ese callejón. Con el paso del tiempo, mis noches se vieron plagadas de sueños inquietantes en los que revivía aquella escena. En mis pesadillas, la figura vestida de negro se acercaba lentamente, sus ojos vacíos implorando ayuda, mientras yo permanecía incapaz de moverme. La angustia me consumía y, aunque trataba de llevar una vida normal, el eco de su llanto se colaba en cada rincón de mi existencia. Sentía que algo en mí había cambiado para siempre, como si hubiera cruzado un umbral del que ya no pudiera retornar. Decidido a encontrar alguna explicación, comencé a investigar la historia de ese callejón. Recurriendo a viejos archivos y relatos de los vecinos, descubrí que en aquella misma zona se había registrado, años atrás, un trágico suceso, la desaparición y posterior muerte de una mujer que había sido víctima de una injusticia atroz. Se decía que había sido acusada de un crimen que no cometió y, en medio de la humillación y la soledad, había optado por quitarse la vida.
La indignación y el dolor que la embargaron se quedaron impregnados en las paredes del callejón, sellando su destino en la penumbra. Cada nuevo dato que encontraba aumentaba mi inquietud. Comprendí que aquel espíritu, condenado a vagar en busca de justicia y redención, había encontrado en mí un eco de su propio sufrimiento. En varias ocasiones, impulsado por una mezcla de temor y compasión, regresé al callejón con la esperanza de comprender mejor su historia. Pero lo que experimenté en cada visita era aún más perturbador. El ambiente se volvía casi tangible, como si la presencia se hiciera cada vez más densa y real, envolviéndome en una atmósfera de desesperación. En una de esas noches, mientras caminaba de regreso a casa, sentí una extraña presencia detrás de mí. No era la soledad de la ciudad la que me acompañaba, sino algo que parecía acecharme en cada sombra. Mis sentidos se agudizaron y pude notar un leve susurro en el viento, una mezcla de palabras ininteligibles y lamentos que se entrelazaban con el ruido de la noche. Aunque intenté ignorarlo, el miedo se enraizó en mi interior, recordándome que aquello no era fruto de mi imaginación. El terror alcanzó su punto máximo la noche en que, impulsado por una determinación casi fatal, decidí enfrentar a la aparición. Regresé al callejón armado únicamente con mi voluntad de entender y liberar aquello que parecía haber quedado atrapado en un ciclo de dolor. Al llegar, la figura se materializó de nuevo, como emergida de la misma penumbra. Esta vez, la vi con mayor claridad. Su rostro, marcado por la tristeza y la resignación, reflejaba una historia de sufrimiento que superaba cualquier narrativa humana. Intenté acercarme, deseando calmar su pena, pero el recuerdo de mi primera experiencia me paralizó nuevamente. Esa inercia me dejó impotente, incapaz de hacer algo más que observar en silencio su inexorable llanto. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante, y en medio de mi impotencia, comprendí que lo que presenciaba no era una simple alucinación, sino la manifestación de un dolor ancestral. Cada sollozo era un eco de una injusticia pasada, un grito silente que clamaba por ser escuchado. Esa noche, mientras permanecía inmóvil, sentí como mi alma se fusionaba con la del espíritu, compartiendo el dolor y la desesperanza de una existencia truncada. La sensación de frialdad que me invadía era tan intensa que por momentos creí que la muerte había dejado de ser una posibilidad lejana y se había convertido en una amenaza inminente. Con la llegada del alba, la presencia se desvaneció como si hubiese cumplido su cometido, dejándome sumido en una soledad que era a la vez física y espiritual. Esa experiencia me hizo cuestionar la naturaleza de la realidad y la delgada línea que separa el mundo de los vivos del reino de los muertos. Comprendí que Tijuana, con su historia compleja y a veces violenta, era un escenario donde las heridas del pasado podían reabrir sus llagas en el presente, reclamando justicia a través de manifestaciones que desafiaban la lógica. Desde entonces, cada vez que paso cerca del centro, una sensación inexplicable me invade. El recuerdo de aquella mujer vestida de negro y de su llanto desgarrador persiste como una cicatriz en mi memoria. La experiencia me enseñó que algunas almas están destinadas a vagar en la penumbra, atrapadas en un ciclo eterno de dolor y soledad, y que nosotros, los vivos, somos meros testigos de sus tragedias. Aún evitando ese callejón, siento que la esencia de aquel suceso me sigue, recordándome que la oscuridad puede manifestarse de maneras insospechadas y que el miedo puede anidar en los rincones más inesperados de la existencia. La búsqueda de respuestas se convirtió en mi obsesión. No pude evitar sentir que, en algún modo, mi destino estaba ligado al de aquella mujer. Su historia, tan real y dolorosa, se convirtió en un espejo de las injusticias que han marcado la vida de tantos en esta ciudad. Y aunque trato de encajar mi experiencia en la lógica del mundo cotidiano, hay momentos en los que la duda y el terror vuelven, como sombras persistentes, a recordarme que hay verdades que la razón no puede desentrañar. Esa noche en el callejón, donde el llanto se convirtió en un grito silencioso, me enfrenté a lo inexplicable y comprendí que algunos terrores son tan palpables como el latido de un corazón asustado. Hoy, al escribir estas líneas, aún siento el peso de aquella noche y la certeza de que el dolor del pasado puede resurgir en el presente de formas inimaginables. El callejón sigue existiendo, testigo silente de un sufrimiento que trasciende el tiempo, y cada vez que paso cerca, el eco de un llanto lejano me hace estremecer.
No pretendo ofrecer respuestas definitivas, sino simplemente compartir la vivencia de un encuentro que cambió mi percepción de la realidad. Porque a veces, lo inexplicable se esconde en los lugares más comunes, aguardando el instante en que, sin previo aviso, descienda sobre nosotros y nos haga recordar que el verdadero horror reside en la intersección entre la memoria y la injusticia. Quizás, en el fondo, la tragedia de aquella mujer no era más que un reflejo de las heridas abiertas de una ciudad marcada por la violencia y la desesperanza. Y aunque la experiencia me dejó con un miedo paralizante, también me impulsó a no olvidar, a ser testigo de aquellas voces que claman en el silencio de la noche. Al fin y al cabo, lo que vivimos en aquel callejón me enseñó que hay realidades tan crudas y aterradoras que el mero hecho de recordarlas es un acto de valentía. El pasajero. Recuerdo cuando iba en el taxi rumbo a mi casa en la madrugada. Era una noche oscura y fría, y las calles de Tijuana parecían habitar en un estado perpetuo de penumbra. El ambiente estaba cargado de un silencio inquietante, roto únicamente por el murmullo lejano del tráfico y el golpeteo suave de la lluvia que comenzaba a caer. Fue entonces cuando sucedió, un hombre se subió junto a mí. Olía a tierra mojada, como si hubiera emergido de un campo empapado tras una tormenta. No parpadeaba ni una sola vez, me observaba fijamente, con una mirada tan penetrante que parecía desnudar mi alma. El taxista, ajeno a aquello, ni siquiera volteó a ver a su pasajero. Al bajar, me di cuenta de que en el asiento no había nadie, pero el lugar donde se había sentado permanecía húmedo, como si hubiese absorbido el sudor del miedo. Desde aquel instante, mis noches se llenaron de una inquietud inexplicable. Cada callejuela y avenida de Tijuana parecía susurrar la misma presencia, y el eco de aquella mirada inmutable se había clavado en mi mente de forma indeleble. La experiencia se transformó en una obsesión, un enigma perturbador que me impulsaba a repasar cada detalle en busca de alguna lógica, alguna explicación que pudiera disipar la sombra de lo inexplicable. Sin embargo, cuanto más indagaba, más crecía la sensación de que lo sobrenatural se había infiltrado en mi realidad, desdibujando la línea entre lo tangible y lo fantasmagórico. Durante el trayecto, el interior del taxi se convirtió en un escenario de opresiva incertidumbre. El vehículo, ya deteriorado y marcado por el desgaste del tiempo, parecía sumirse en un ambiente lúgubre, casi como si cada arruga en los asientos contara una historia de dolor y abandono. La lluvia, implacable, intensificaba el ambiente al empapar la cabina, y la escasa luz de la ciudad se reflejaba en gotas que recorrían las ventanas con lentitud. Cada semáforo, cada cruce, revelaba brevemente el rostro inexpresivo del enigmático pasajero, cuyas facciones, pálidas y casi irreales, parecían haber sido esculpidas en el mármol del olvido. Sin embargo, lo más inquietante era su silencio, una quietud que contrastaba con la agitación interna que yo sentía. Tijuana, en aquella madrugada, se mostraba con su rostro más crudo y desolado. Las calles, desiertas y llenas de sombras, se convertían en testigos mudos de historias trágicas y secretos largamente sepultados. Los pocos faroles que osaban iluminar la oscuridad parecían luchar contra la vorágine de la noche, creando destellos que apenas conseguían perforar la espesura del misterio. En ese entorno, la presencia del hombre se antojaba no como una anomalía, sino como una parte inherente de un cuadro siniestro en el que la realidad y lo paranormal se fundían en una amalgama perturbadora. La extraña experiencia dejó en mí una marca imborrable. Durante los días siguientes, cada vez que subía a un taxi o recorría alguna calle en la oscuridad, la imagen del hombre de mirada fija regresaba sin previo aviso. Intenté convencerme de que se trataba de una ilusión provocada por el cansancio o el estrés, pero la evidencia era tangible, la humedad persistente en el asiento, el inexplicable aire frío que se cernía sobre mí y la sensación perenne de ser observado. Esa noche se convirtió en un umbral, una grieta por donde se filtraba un terror ancestral, y pronto comprendí que había presenciado algo que desafiaba toda lógica. Impulsado por la necesidad de entender lo ocurrido, comencé a indagar en los oscuros recovecos de la historia de Tijuana. Visité bibliotecas polvorientas, hablé con ancianos que recordaban épocas en que la ciudad era escenario de tragedias inexplicables y recorrí barrios olvidados donde la decadencia parecía abrazar cada rincón.
En cada testimonio, en cada crónica olvidada, hallaba indicios de sucesos similares, relatos de apariciones y sombras inmutables que, como espectros, vagaban sin destino. Poco a poco, la figura del pasajero se fue conectando con leyendas urbanas, historias de almas perdidas que, atrapadas entre la vida y la muerte, regresaban para advertir o, tal vez, para reclamar lo que una vez les fue arrebatado. Una noche, incapaz de soportar la incertidumbre que me carcomía, decidí volver al lugar exacto donde había desaparecido el misterioso pasajero. Caminé por las calles empapadas, sintiendo cómo la humedad se colaba bajo mi piel y cómo cada sombra parecía cobrar vida al compás de mi temor. El ambiente era opresivo y el aire estaba impregnado de una tristeza casi palpable, como si la ciudad llorara secretos demasiado oscuros para ser revelados. Cada paso resonaba en mi mente como un recordatorio de lo que había vivido, y en algún punto, la imagen del hombre se superpuso a la de los edificios viejos y descuidados, convirtiéndose en un presagio ineludible de que algo siniestro acechaba entre nosotros. Con el tiempo, empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Podría ser que mi mente me estuviera traicionando, recreando una imagen perturbadora de la nada? Sin embargo, la evidencia material, esa inexplicable humedad en el asiento y el persistente escalofrío que recorría mi espalda, se negaba a ser relegada a un mero juego de la imaginación. La sensación de ser observado se intensificaba en los momentos más inesperados y en la soledad de la madrugada, el eco de aquella mirada se convertía en el único testigo de mi creciente desesperación. Mientras me sumergía en esta búsqueda de respuestas, la ciudad revelaba otra cara, la de un lugar en el que el tiempo parecía haberse detenido en medio del dolor y la pérdida. Recorrí antiguas casonas y edificios abandonados, lugares que, según las leyendas, albergaban los vestigios de tragedias pasadas. En un pequeño archivo municipal, encontré un relato que relataba con asombrosa similitud lo que yo había experimentado. Contaba la historia de un hombre que, en una noche lluviosa, había abordado un taxi con una mirada fija y casi inhumana. Se decía que su presencia era un presagio, una advertencia de que la oscuridad se había apoderado de la ciudad y que algo terrible estaba por suceder. Al leer aquellas líneas, un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y comprendí que mi experiencia no era fruto de mi imaginación, sino parte de una red de eventos que se extendía a lo largo del tiempo. Cada nueva pista encendía en mí una mezcla de terror y fascinación. Descubrí que en ciertos barrios de Tijuana, la gente hablaba en voz baja de apariciones y sombras que vagaban sin rumbo. Testimonios de otros pasajeros de taxi, relatos de encuentros inexplicables en las calles y leyendas de amores trágicos y venganzas olvidadas se entrelazaban para formar un mosaico de horror real. Poco a poco, empecé a sentir que aquel hombre no era un ente aislado, sino la manifestación de una ciudad herida, una imagen que encarnaba el dolor acumulado de generaciones. La obsesión por desentrañar el misterio se convirtió en una carga que empezó a deteriorar mi existencia. Mis días transcurrían con una monotonía gris, mientras que las noches se transformaban en un constante ejercicio de vigilancia y temor. Cada sombra, cada reflejo en una ventana, parecía albergar la promesa de su regreso. Sentía que, sin importar a dónde fuera, el pasado y la presencia del pasajero se cernían sobre mí, borrando cualquier atisbo de normalidad. La incertidumbre se volvió mi compañera constante y la línea entre la realidad y el delirio se difuminaba con cada latido acelerado de mi corazón. En mis momentos de soledad, cuando la noche era tan densa que parecía envolver cada pensamiento, me encontraba reviviendo aquella experiencia. Cerraba los ojos e imaginaba el interior del taxi, el frío metal de las manillas, la humedad impregnada en la tela y, sobre todo, esa mirada fija que me atravesaba sin piedad. La imagen se repetía sin cesar, como un eco perturbador que se negaba a desaparecer. Comencé a preguntarme si, en realidad, aquel encuentro era un presagio de algo mayor, un mensaje cifrado en la penumbra que me advertía de un destino ineludible. La obsesión me llevó a situaciones límite. Llegué a recorrer barrios donde la mayoría temía siquiera pronunciar el nombre de la noche y me interné en zonas donde el eco de pasos y susurros parecía confirmar la existencia de presencias invisibles. La sensación de estar siempre acompañado por un espectro, de sentir que la mirada inmutable del pasajero se posaba en cada rincón, se volvió tan intensa que cada salida nocturna se transformaba en una prueba de resistencia.
El terror se había arraigado en mí y la imagen del hombre se había convertido en un recordatorio constante de que la oscuridad esconde secretos que la luz jamás revelará. Hoy, cada madrugada, mientras la bruma se asienta sobre las calles de Tijuana, me pregunto si el destino del pasajero es simplemente un reflejo de la decadencia de la ciudad o la manifestación de un mal ancestral. El roce del viento frío en mi piel y el murmullo lejano de la urbe me recuerdan que la noche no perdona y que hay enigmas que escapan a la comprensión humana. A veces, en el silencio absoluto de la madrugada, creo escuchar el leve golpeteo del asiento mojado, un recordatorio sutil pero inconfundible de que aquella presencia que me persigue sigue, marcando mi destino con la tinta imborrable del miedo. Mientras escribo estas líneas, cada palabra se convierte en un intento desesperado por exorcizar el terror que anida en mi interior. Este relato no es fruto de una imaginación desbordada, sino el testimonio vivo de una experiencia que desafía la lógica y se instala en lo más profundo del alma. Tijuana, con sus luces mortecinas y sombras persistentes, es el escenario perfecto para que lo inexplicable se manifieste, y el recuerdo de aquel pasajero se alza como un espectro que rehúye la razón y se aferra al rincón oscuro de mis noches. Aún hoy, al cerrar los ojos, puedo sentir el peso de aquella mirada fija, el gélido toque de la humedad y el silencio cómplice de un taxista que, ajeno a la presencia de lo paranormal, siguió su camino. No encuentro paz, ni en la rutina diaria, ni en la seguridad de la luz del día, porque sé que en algún recodo de la noche, en alguna calle olvidada, el pasajero regresa para recordarme que algunas sombras jamás desaparecen. Esta confesión es mi único intento de dar sentido a un suceso que parece pertenecer a otro mundo. Cada experiencia vivida, cada escalofrío que recorre mi espalda al recordar aquel instante, es un recordatorio de que la frontera entre la realidad y el horror es tan tenue que, en la oscuridad, lo inexplicable se impone sin pedir permiso. He aprendido, a regañadientes, que algunas experiencias dejan cicatrices que ni el tiempo puede borrar y que la ciudad de Tijuana, con sus secretos y su melancolía, sigue siendo el escenario de horrores que desafían la comprensión. Ahora, mientras la noche se cierne sobre mí y la ciudad se sumerge nuevamente en el silencio, me pregunto si acaso el destino me ha condenado a vivir para siempre entre la luz y la sombra, entre lo real y lo aterrador. Y en ese constante vaivén, la imagen del pasajero, su mirada inmutable, su presencia húmeda y su silencio sepulcral, se erige como la prueba ineludible de que hay horrores en este mundo que jamás se pueden olvidar. Este es mi relato, mi advertencia y mi carga, la historia de un encuentro que, en la penumbra de una madrugada en Tijuana, cambió mi vida para siempre. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.